Ya. Eh, Vamos a ver una geometría de esfuerzo térmico. Esta, este documento está realizado en Bazar, en Educantos, para que lo pudieran haber visto y para que tengan una idea. Entonces, en el tema del esfuerzo térmico, matemáticamente no es muy difícil, eh, es fácil, casi siempre los datos están. Lo difícil o lo más difícil podría ser entender cómo se comporta la estructura que tenemos en el ejercicio. Entonces aquí vamos a tener esta estructura y después una estructura así, como pilares y como eje. Entonces, vamos a ver el primero. Dice, si la figura se encuentra inicialmente a 12 grados Celsius, determinar la fuerza de los soportes cuando se alcanza los 18 grados Celsius. Entonces hay que buscar la fuerza que se ejerce aquí, en los soportes, tanto aquí como en el otro extremo. Tenemos tres materiales, el acero con un área transversal, o sea, si aquí lo vemos como eje, sería un eje circular, una sección transversal circular de 200 milímetros al cuadrado. Después tenemos el latón, otro material, 450 milímetros cuadrados de área transversal y el cobre con 515. Entonces también tenemos los largos, 300 milímetros para el acero, 200 milímetros para el latón y 100 milímetros para el cobre. El ejercicio da las propiedades del acero, módulo de elasticidad 200 gigapascales, el coeficiente de dilatación térmica serían 12 con la unidad que sería 1 sobre grado Celsius. Esto porque el 1 sobre grado Celsius se da por la relación que vamos a ver más abajo. Aquí está la solución. Dice como el eje está empotrado, vemos que está empotrado en el lado del acero y en el lado del cobre. Este no va a tener desplazamiento. Generalmente, o sea, siempre en los cambios térmicos el material tiende a expandirse. En este caso tiende a expandir, perdón, hacia las paredes, hacia los dos extremos que están marcados aquí. Entonces dice aquí el cambio de temperatura provocará en los soportes un desplazamiento que debe contrarrestarse con la propia fuerza de reacción. O sea, el material, por su dilatación térmica, está tratando de expandirse y en contraparte están los soportes que están ejerciendo una fuerza sería como de compresión para mantener el mismo estado que se ve inicialmente. Entonces aquí nosotros vamos a definir el desplazamiento. Sabemos ya por esta condición de estar empotrado que va a ser cero y eso va a ser el esfuerzo térmico, como se ve en la flecha que está hacia acá, menos el desplazamiento que da la fuerza mecánica, como se ve aquí. Los dos, a los dos extremos tenemos una fuerza. Esta fuerza, como no hay ninguna otra fuerza externa, por ejemplo, que si hubiera una aquí o una acá, en este caso no hay. Entonces, la fuerza que se transmite de un material a otro es siempre la misma y por eso está definida aquí como F. Entonces, la F está aquí. Si tomamos solo el acero, vamos a tener otra F en este sector, lo mismo acá y así en todo el eje. Entonces, tenemos que igual a cero los esfuerzos térmicos menos los mecánicos. En el caso de los esfuerzos térmicos, nosotros tenemos eh, para cada material, tenemos un coeficiente de dilatación para el acero, uno para el latón y uno para el cobre. Entonces tenemos un delta de temperatura también para cada uno, pero que en este caso se define que es para todos el mismo. Dice que está en 12 inicialmente y después se llega a 18.
Tenemos los largos, el largo del acero, el largo del latón y el largo del cobre. Entonces esta es la fórmula de los desplazamientos térmicos. El 1 sobre grado Celsius está dado porque se relaciona directamente con el cambio de temperatura. Bueno, aquí hay un error, Un error. Sí. esto está multiplicado. Y todo esto lo vamos a restar con los esfuerzos, o sea, con los desplazamientos mecánicos, que sería la sumatoria de la fuerza, que sería una constante, como dijimos, que se transmite, lo largo de cada uno, dividido en el modo de elasticidad y de cada uno también, y en el área que también es diferente en cada uno de los tres materiales. Entonces tenemos que como el cambio de temperatura es constante, vamos a sacarlo y dejamos las variables que dependen de cada uno. Acá lo mismo, la fuerza también es una constante, que es lo que estamos buscando en realidad, y en cada uno en función de las propiedades de cada sección y cada material. Entonces, reemplazando los valores, son solamente reemplazar, tenemos todos los valores, los largos, no hay ningún problema con eso, y obtenemos F, está aquí, y nos va a dar 4203 newton. Y esto corresponde a la fuerza de los soportes que se transmite para cada sección de materia. ¿Hay alguna duda? No. ¿No? En general, Ok. en general, como les decía, pues no es difícil la resolución, más si estamos viendo la solución al tiro. Lo difícil es cómo pensarlo en el momento. Por ejemplo, en este tenemos tres pilares que soportan como un techo y hay que determinar la fuerza en cada poste para la siguiente figura. Tenemos una carga distribuida arriba, tenemos un pilar de acero, otro pilar de acero y otro pilar de aluminio. Nos dan que la temperatura inicial son 20 grados y la final está a 80 grados. Generalmente uno pensaría que un cambio de temperatura con un peso encima eh, tiende a debilitar el material y comprimirlo. Pero en este caso se entiende que todos los cambios de temperatura eh, tiende a estirar el material, o sea, a levantar. Tenemos los valores del aluminio aquí y no sé por qué no están los del acero, pero deberían estar. Y vamos, lo primero que hay que hacer es un DCL, diagrama de cuerpo libre, con las fuerzas del acero en los dos extremos y la fuerza del aluminio al medio. Convertimos la carga distribuida a una fuerza puntual, 90 kN, porque son la distancia, 0,6 metros. Ahí hacemos la sumatoria de fuerza. Vamos a tener que las dos fuerzas del acero y la fuerza del aluminio tienen que contrarrestar las 90 kN. Entonces dice como la carga es constante, el desplazamiento de los tres postes será el mismo. O sea, podemos igualar que lo que se desplaza el acero tiene que ser igual a lo que se desplaza el aluminio. Entonces el cambio de temperatura tiende a alargar el material, como les dije recién, y al estar en compresión, la fuerza tiende a aplastarlo. O sea, el techo tiende a aplastar el material y el cambio térmico tiende a estirarse. Considerando positivo el desplazamiento hacia abajo, o sea, eso es para temas de signo, ¿no? Considerando positivo el desplazamiento hacia abajo, entonces tenemos que el desplazamiento va a ser la fuerza que está yendo hacia abajo, por eso va a ir positivo, y el térmico que trata de levantar y va con negativo. Entonces debemos igualar los desplazamientos en el acero con los del aluminio. Vamos a tener en el acero un esfuerzo térmico y un esfuerzo mecánico, desplazamientos, perdón. Y acá también desplazamiento del aluminio debido al cambio térmico y uno debido a las fuerzas mecánicas. Acá lo mismo, solamente reemplazar, considerando que estén los valores porque aquí creo que es un error mío, no le puse los valores. Y de ahí se obtiene que una relación. Aquí tenemos todos los valores, tenemos cambio de temperatura, tenemos
los coeficientes y en los largos. Acá va a quedar en función de la fuerza C, acá también están todos los valores y en función de la fuerza del aluminio. Entonces, como son esas dos variables, se van a quedar relacionadas, despejamos una, que sea en este caso el acero, y se resuelve todo lo otro que se puede. Entonces quedaría con estos valores. Entonces, reemplazando esto en la función de acá, en la sumatoria de fuerza en I, se obtienen los dos valores, del acero y del aluminio. En el acero se muestra que es una fuerza negativa y en el aluminio está siendo positiva. Entonces, ¿qué nos dice el valor negativo? El valor negativo, si nos está diciendo que el aluminio está haciendo una fuerza real, porque es una fuerza positiva, el aluminio es el que está soportando, seguramente porque se dilata más. Si pudiéramos comparar los dos coeficientes, el aluminio es el que está haciendo la fuerza y el acero no está haciendo la fuerza, solamente se desplazó junto con el aluminio y, y al estar haciendo la fuerza del aluminio, todo el soporte, ellos tienden a, como no se dilató tanto, tiende a comprimirse porque no alcanza el estiramiento que sí tiene el aluminio. No sé si entiendes, si hay alguna duda. ¿Cuál fue el que se supone que se comprimió? ¿El acero? Eh, claro, el acero es que como están juntos, se supone que se mueven juntos. El aluminio sí se dilató y sí está soportando todo el peso. Entonces el acero tiene que ir junto con él, pero su dilatación térmica no es tan alta para alcanzar la de aluminio, por eso la fuerza se ve como negativa. Como que el aluminio, o como que el acero quisiera comprimirse, pero no puede porque va junto con el aluminio. El aluminio es el que se dilató y esa fuerza negativa contrarresta la diferencia de expansión térmica. O sea, como que el aluminio lo está alargando, casi. Claro, y por eso está soportando todo el peso. Bueno, y como les decía, lo más como difícil es hacer las relaciones porque lo demás siempre están todos los datos. Por ejemplo, me acuerdo que, bueno, seguramente la profesora se lo habrá mostrado un ejercicio de un resorte, que cuando yo di el ramo salió en un Ujú. control. Entonces eso también es solamente ver cómo se comporta la estructura con el cambio de temperatura y ahí hacer la ecuación. Pero hacer la ecuación en ese del resorte sí que está como medio difícil. Sí, me acuerdo que, bueno, era como un resorte así, o sea, o algo así. No me acuerdo de la pregunta tampoco, pero me acuerdo que se trabajaba a la mitad, se trabajaba en este lado. Creo que había que sacar la fuerza. Entonces ese ejercicio igual es bueno que lo vean, que lo hagan, porque son parecidos a los que siempre se preguntan. Ese está en el libro, en Hibble, así que deberían, Pero son de esos que no sabe la respuesta. Ya lo busqué. El 484. ¿no sale la respuesta? Ah, pero, Creo que en el solucionario, pero no lo entendí bien. a ver, espera un poquito, a ver si lo tengo. ¿484 te refería a la página? En la página creo que está en la 182, una cosa así. Ya voy a ver.
qué libro te referí? Yo tengo el Healer de sexta edición aquí en el computador. Ahora sí Ya. me buscarlo. El de mecánica de materiales. Sí, sí. Era para la edición. Mm, A ver. Mm, Aquí lo encontré, parece. ya. El problema 4-84 en la página 161, me parece. Ya. Del, o sea, no del documento, pero del libro. No sé si lo encontré ya. Mm. ¿Este? ¿Se ve ahí o no? Sí, se ve. Pero este es cierto. Sí, sí. Ya. Ahí dice, claro, la barra está fabricada en acero A36, tiene un diámetro de 0,25 pulgadas. Si la barra tiene 4 pies de largo, cuando los resortes se comprimen 0,5 pulgadas? Entonces, ya está comprimido 0,5 pulgadas. Entonces, dice, la temperatura es inicialmente 40 grados Fahrenheit y después 160. Entonces, aquí, bueno, dice determinar la fuerza en la barra. Para la fuerza, vamos a tener el K por el delta X, ¿cierto? El delta X, nosotros ya tenemos que considerar el delta X que tiene 0,5 más lo que dé la parte térmica. Entonces, la parte térmica es la que tenemos que sacar. Entonces, ese X va a estar dado por un desplazamiento térmico menos la fuerza menos el desplazamiento, perdón, de la fuerza que hace el resorte. Entonces, en eso vamos a tener, bueno, aquí nos sale el alfa del acero. Alfa del acero 0,36. A ver, aquí tengo el de la profe. Dice que considere el alfa de la 0,9,6 por 10 elevado a menos 6. 1 partido en Fahrenheit. 9,6 por 10 elevado a menos 6. Entonces. Ujú. Ya. Entonces tenemos la parte térmica, que sería el alfa por el delta T. Vamos a tener entonces 9,6 por 10 elevado a menos 6 por el delta T, que van a ser los 160 menos los 40. Nos va a dar 120. Bueno, esto tiene que ser 1 sobre la Fahrenheit. Y por el largo, que aquí son 4 pies. Lo vamos a pasar porque
se supone que ya estamos con pulgadas. Vamos a pasar los 4. Bueno, que aquí estamos trabajando con la mitad, con esta parte, solo con esta parte. Esto ya no va. Estamos trabajando solamente con un lado para verlo. Entonces nos van a hacer 4, bueno, van a ser 4 dividido en 2, que es la mitad, por 12 para pasarlo a pulgada. Y eso lo vamos a restar con el tema mecánico, que sería F por L y en E por A. Entonces ahí nosotros tenemos una fuerza de 1000 libras, la vamos a dejar 1000 libras por, tenemos 0,5, que es lo que está inicialmente comprimido, 0,5 pulgadas, sería esa fuerza. Eso por el largo, que también sería 2, porque es la mitad, por 12. Y después tenemos la sección, el diámetro de 0,25 pulgadas. Bueno, falta el módulo de elasticidad, que este creo que eran 29 en unidades inglesas. Elevado a 3 por sería pi cuarto sería, por 0,25. Y eso sería al cuadrado. Al cuadrado. Entonces todo esto nos va a dar un X, que va a ser un valor, no sé, súper chico. Le vamos a poner aquí 0,01 y esto va a ser como un X prima. Entonces, para la pregunta que dice determinar la fuerza en la barra cuando la temperatura es tal, vamos a calcular la fuerza de que hace el resorte. Entonces van a ser las 1000 libras por 0,5, que era lo que estaba inicialmente, más este valor de X'. Que no sé si es 0,01, pero ahí le pueden poner X'. Y eso les va a dar 510 libras. Y ese sería el resultado. Entonces lo que hay que Bueno, hacer, lo principal es tomar la mitad, ¿no? Tomar la mitad y entender esa parte. Porque al otro lado va a ser lo mismo, no interfiere en nada, solamente que dos resaltas a todos lados. Hay simetría. ¿Alguna duda con este? yo por ahora no. O sea, no sé si la... Por ejemplo, ¿qué pasaría si la constante o sea, no sé cómo se llama, el K del resorte ¿Mm? fuera diferente? Si fueran diferentes en los dos casos, habría que hacerlo completo en vez Ah, de la mitad. un K aquí y un K acá. Tipo, ponte tú que el K de la izquierda fuera 900 y el de la derecha 1200. Claro, ahí Habría que... se complica más porque va a haber un lado que está haciendo más fuerza. Mm, Y sí, pues tendría que. A ver, ahí tendrías que. Creo que ni siquiera puedes tomar la mitad. habría que hacerlo completo, creo, ¿no? Claro, Yo creo sí, que sí. sí, Más pega. claro. Mejor no dar esa idea. Sí, mejor no le digo nada a la profe. Ya, pues, entonces eso sería. Nos vemos la otra semana entonces. Sí, nos vemos. Vale, Ya, Cristian, nos vemos. Gracias, Buen fin de semana. igual, Todo. compañeros. Chao, chao. Cuídense. Chaito. chau.